Cuando Putin invadió Ucrania, creyó tener ventaja. Pensaba que Ucrania no sobreviviría y que, incluso si resistía, Rusia contaba con recursos y mano de obra para aguantar. Pero ¿cómo han cambiado los tiempos? Putin estaba jugando damas, mientras Ucrania jugaba una partida de ajedrez genial. Ahora Putin está atrapado, atascado en un escenario imposible de ganar y sin salida. Lo único que Putin puede hacer para ganar en Ucrania ahora es lo único que romperá a Rusia por completo. Rusia no puede permitirse ganar ni perder en Ucrania, y Putin lo sabe. Mientras su ejército es destrozado en Ucrania, habiendo perdido ya casi 1.350.000 soldados y muchos más por venir, mientras Rusia continúa un avance lento y arduo por territorio ucraniano. Putin enfrenta la decisión que nunca quiso tomar. La movilización se avecina. Debe ser así, pronto te diremos por qué. Esa posible nueva ola de movilización es lo único que va a mantener a Rusia funcionando en Ucrania mientras pierde soldados a un ritmo récord. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania resalta el problema que enfrenta Vladimir Putin desde el inicio. Los expertos enfatizan que la retirada masiva de rusos de la economía, en condiciones de escasez de personal, solo empeorará la situación en Rusia, dice la inteligencia militar de Ucrania. Ese es el problema para Vladimir Putin. La movilización quita a Rusia la mano de obra necesaria para gobernar y a la vez busca más soldados para la guerra en Ucrania. Vladimir Putin ahora está atrapado. Arruina a su país para continuar su guerra o permite que el ejército ruso se marchite lentamente bajo el fuego infernal de los drones ucranianos que los atacan todos los días. De cualquier forma, Vladimir Putin pierde y la movilización será el detonante de esto. United 24 Media informa que la inteligencia ucraniana ha señalado que la economía de Rusia ya está en las primeras fases de recesión, ya que una combinación de estancamiento y desaceleración de la actividad está frenando poco a poco la producción rusa hasta casi paralizarla. Ucrania dice la verdad. Los indicadores económicos muestran que Rusia va hacia el colapso financiero y Vladimir Putin fue quien llevó a su país a esa situación. Las grietas ya aparecen. En un informe del 8 de mayo, Euronews señaló que 20 rondas de sanciones contra Rusia han pasado factura. Entre enero y marzo, la economía rusa se contrajo un 0.3%, según el propio Ministerio de Desarrollo Económico de Rusia. Ese resultado marca la primera contracción económica vista en Rusia desde 2023 y ocurre en un momento en que la inflación es del 6%. Las tasas de interés son enormes, alrededor del 15%, y el Kremlin se resiente por el déficit público, que se ha disparado a $60.000 millones. Ese déficit solo seguirá creciendo mientras Putin continúe con su guerra. Incluso el líder de Rusia ha reconocido los problemas, aunque hizo lo más propio de Putin al no aceptar ninguna responsabilidad. Todo lo que pudo hacer fue pedirles a sus compinches que le dieran razones de por qué la evolución de los indicadores macroeconómicos está por debajo de lo esperado. La respuesta a esa pregunta la tienes frente a ti cada mañana cuando te miras al espejo, Putin. Si tienes espejos en los búnkeres subterráneos. Estos son síntomas de que vendrá más, especialmente si Putin moviliza a Rusia para seguir la lucha en Ucrania. Solo un par de meses antes de que estas cifras se publicaran, The Economist afirmó que Rusia ya estaba en la llamada zona de la muerte. El medio dijo que la economía rusa quizá no colapse, pero tampoco se recuperará. Esa es la zona de la muerte, que The Economist compara con la altitud de 8.000 metros capaz de dañar el cuerpo de un alpinista. A esa altura, el cuerpo humano se consume más rápido de lo que se repara. Así está Rusia ahora, atrapada en un ciclo interminable de producción de guerra ordenado por Putin. Actualmente, la economía rusa apenas se sostiene, mientras Putin toma decisiones que destruyen cualquier posibilidad futura. Las exportaciones han bajado, la producción se ha desplomado. Putin solo puede grabar a empresas y personas en dificultades hasta cierto punto, sin lograr cubrir los huecos en el presupuesto nacional. Rusia provocó todo esto, y la movilización inminente podría ser la sentencia de muerte que indique que nunca se recuperará. El coronel Joby Rimmer, del Reino Unido, también advirtió sobre el efecto desestabilizador de las malas decisiones de Putin para el futuro de su país. El 13 de mayo, Rimmer explicó todo ante la delegación del Reino Unido en la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, para que Putin lo entendiera. Los propios datos de Rusia subrayan esta tendencia. El crecimiento económico se ha estancado, la inversión sigue siendo débil y la demanda de los consumidores está disminuyendo. Las presiones fiscales aumentan, porque los ingresos bajan, y el gasto, sobre todo en defensa, sigue subiendo. Aunque los ingresos por materias primas alivian temporalmente, no resuelven los desequilibrios estructurales de un modelo económico de guerra que está al límite, dijo Rimmer. Putin no escuchará. No puede.
Aunque sabe que estas palabras tienen sentido, también se da cuenta de que la única manera en que puede avanzar para reparar la economía rusa destrozada es retirar a sus soldados de Ucrania. Pero Putin nunca hará eso. Terminar la operación militar especial sin lograr ninguno de sus objetivos sería la muerte de la imagen cuidadosamente cultivada de hombre fuerte que ha pasado décadas construyendo. ¿Cómo podría Putin presentarse como el protector de Rusia cuando se ha retirado de la guerra más grande que Rusia ha visto en generaciones? Simplemente no puede suceder. Esa es la trampa que empuja a Putin hacia la movilización, lo que podría acabar con la economía rusa. En este momento, Rusia está atrapada en un círculo vicioso mortal. Putin debe destinar gran parte de la mano de obra rusa al complejo militar industrial que ha creado para mantener su máquina de guerra. Eso, a su vez, debilita la economía civil. Las empresas no pueden producir a la escala necesaria para una economía saludable cuando el Kremlin y las compañías que favorece para la producción en tiempos de guerra están ofreciendo más dinero que nunca para que la gente trabaje en las fábricas o vaya a morir al frente en Ucrania. La producción se mantiene por el mayor gasto en defensa, lo que sostiene el empleo y permite a Putin más control político. Pero ese control tiene un costo. Rusia depende tanto de su sector de defensa que desvincularse de la guerra podría desencadenar una enorme reacción política y económica. Rusia no puede escapar de este ciclo ahora, y todo esto prepara el terreno para el horror que llegará cuando Putin inevitablemente cambie de rumbo. Rusia no se retira, sino que está a punto de movilizarse. Cuando eso pase, Rusia habrá perdido la guerra por una gran razón. La escasez de mano de obra que ya existe en Rusia se volverá crítica, y Rusia no podrá recuperarse. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania destaca las principales razones por las que la movilización equivaldría a que Putin caiga en una trampa que pondría fin a la guerra y que él mismo creó. Además de quitar empleados a empresas ajenas a la guerra, Putin también priva a Rusia de conocimientos especializados al movilizar. Una máquina de guerra moderna no solo necesita soldados en el frente, sino también personal calificado para encargarse de todo lo que ocurre detrás de escena. Los técnicos que mantienen sistemas, comunicaciones y sistemas de guerra electrónica serán llamados al frente para trabajar. Todavía pueden hacer su trabajo, solo que ahora lo harán fuera de Rusia y dentro de los territorios ocupados, donde Ucrania ha estado intensificando sus ataques hasta el punto de que básicamente duplicó la cantidad lanzada en abril en comparación con marzo y sigue aumentando. En Rusia, estas personas capacitadas tienen riesgo mínimo, pero en Ucrania, un solo dron bastará para que Rusia pierda a otro empleado talentoso que no regresará ni podrá transmitir su conocimiento a la siguiente generación. Lo principal es que Rusia ya sabe que le falta mano de obra. A mediados de abril, la gobernadora del Banco Central de Rusia, Elvira Nabiullina, advirtió que el país enfrenta por primera vez en su historia moderna una escasez de mano de obra mientras su economía se sobrecalienta. Ella dijo que la tasa de desempleo históricamente baja de Rusia, de 2%, no es tan buena como parece. En realidad, significa que las empresas rusas no tienen una reserva de talento lo suficientemente amplia del cual elegir, lo que las obliga a aumentar los salarios, lo que a su vez incrementa los costos de producción. Esos comentarios se dieron tras una contracción del 1.8% en la economía rusa durante los primeros 2 meses de 2026 y equivalen a una advertencia dirigida a Putin. No movilices o será la muerte de Rusia. Pero aquí es donde se pone serio. Hay que hacerse la pregunta, ¿Rusia movilizará? Antes de responder, hay mucho más contenido en The Military Show. Si obtienes información del canal, suscríbete para no perderte videos. Entonces, ¿Rusia movilizará? Ya empezó a moverse hacia eso, y todas las señales están presentes. En lo profundo de la región de Ryazan en Rusia, el gobernador regional, Pavel Malkov, siente la presión de la sed interminable de Putin por más soldados. Firmó una orden que obliga a las empresas de Ryazan a identificar posibles candidatos al servicio militar entre sus empleados. Las empresas con entre 150 y 300 empleados tienen que identificar a 2 personas para servir en Ucrania. Aquellas con entre 300 y 500 empleados deben ofrecer 3. Y cualquier empresa con más de 500 empleados debe proporcionar los datos de 5 empleados. No hay vuelta de hoja. Esto es una movilización encubierta. Aunque Ryazan sea la primera, probablemente otras regiones rusas también firmen órdenes similares mientras Putin pide más carne de cañón. Antes de esto, Putin ya se preparaba para la movilización. En diciembre, el líder ruso firmó un decreto que llama a los reservistas a entrenamientos militares en 2026. El Kremlin también ha impedido que cualquiera conozca los 2 aspectos más importantes de este decreto, que son el número de reservistas que serán llamados a entrenar y cuánto tiempo durará este entrenamiento. Pero no necesitamos saber esos números.
Lo que tenemos aquí es a Rusia preparando a sus reservistas para la guerra, que es precisamente lo que esperarías que hiciera Putin cuando se está preparando para movilizar. Si avanzamos hasta el 14 de mayo, Euronews informó sobre otra nueva ley que Putin ha implementado. La Duma Estatal de Rusia aprobó una ley que autoriza a Putin a enviar fuerzas armadas para proteger a rusos en el extranjero. Eso puede no parecer relevante a simple vista. El ejército ruso está en Ucrania desde febrero de 2022, pero recuerda que Putin siempre se ha referido a su invasión como una operación militar especial y siempre ha evitado llamarla una guerra. Lo que hace esta nueva ley es sentar las bases para que Putin declare oficialmente una invasión bajo el pretexto de proteger a los civiles rusos. No es exagerado decir que Rusia podría usar esta nueva ley para movilizarse. El Kyiv Independent informa que hasta 800.000 rusos se han mudado a Crimea desde que fue anexada ilegalmente en 2014. Todo lo que Vladimir Putin tiene que hacer es afirmar que estos civiles necesitan más protección de la que ya tienen, y eso es todo. La movilización será necesaria para esa protección, no para la operación militar especial. Vladimir Putin está sentando las bases para la movilización que viene, pero lo que no se da cuenta es que movilizar no solo sumirá a Rusia en un abismo económico aún más profundo que en el que ya ha caído. Perder mano de obra es solo un problema. Detrás de él hay otros que juntos paralizarán a Rusia. Antes de esos problemas, hay una señal más de que Vladimir Putin está al borde de la movilización, lo quiera o no. Según el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Sirski, el plan de Rusia para 2026 es reclutar a otros 409.000 soldados para su ejército mediante reclutamiento voluntario. Ese número viene acompañado de muchas suposiciones, entre las que se incluye que Ucrania no pueda infligir más bajas a Rusia de las que el Kremlin espera y que el reclutamiento dentro de Rusia pueda mantenerse al nivel que el Kremlin anticipa. Ninguna de esas suposiciones le funciona ahora a Putin. Según United 24 Media, Rusia perdió alrededor de 130.000 soldados durante los primeros 4 meses de 2026. Si esas cifras se mantienen, sería una pérdida anual de 390.000 que Rusia cubre ampliamente con su meta de reclutamiento. Pero ese es un problema. Nada es estable para Rusia en este momento. Mientras Putin renueva su ofensiva en el este de Ucrania, como parte de su tambaleante ofensiva de primavera, las bajas rusas siguen aumentando. En marzo y abril, Rusia perdió más de 35.000 soldados por mes, sumando 70.000 de los 130.000 ya registrados este año. Si Ucrania mantiene ese ritmo durante el resto de 2026, eso equivale a 350.000 soldados perdidos en 10 meses, más los 60.000 perdidos en enero y febrero, para un total de 410.000 bajas. Eso supera el objetivo de reclutamiento de Rusia, y supone que las bajas mensuales no aumentarán en verano, cuando Rusia alcanzará su punto máximo de asaltos contra Ucrania. Eso por sí solo ya sería bastante malo para Rusia en cuanto a personal, pero también hay otro problema. 409.000 reclutas en 2026 es solo una meta. El Kremlin puede fijar esa meta, pero no garantiza que Rusia la logre. Y según el vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, Dmitry Medvedev, Rusia está lejos de alcanzar las cifras que necesita lograr. A finales de marzo, Medvedev dijo que Rusia estaba reclutando alrededor de 27.000 soldados por mes. Multiplica eso por 12 meses y obtienes 324.000 reclutas, que son 85.000 menos de lo que Rusia quiere. Si el reclutamiento es lento y hay más bajas en el frente, Rusia enfrenta un problema de personal militar. La movilización, que agravará la escasez laboral y los problemas económicos en Rusia, parece casi inevitable. Ya te dijimos antes que hay más problemas para Putin, además de la crisis laboral que provocará si activa la movilización. Hay 2 problemas más que pueden convertir una situación que ya va en escalada en una catástrofe total para Rusia, mientras Putin intenta salir de la trampa que creó. Primero, la emigración. Es probable que haya una gran ola de rusos saliendo del país lo más rápido posible si Putin moviliza, según informes de inteligencia ucraniana. Rusia ya ha experimentado ese tipo de emigración masiva, que fue provocada por la combinación del inicio de la invasión de Putin y una movilización parcial que se instituyó en septiembre de 2022. Según The Bell, alrededor de 650.000 de los que huyeron de Rusia tras estos 2 incidentes seguían en el extranjero para el verano de 2024. Es improbable que muchos de esos 650.000 hayan vuelto a Rusia tras más de 2 años fuera. Algunos que no eran parte de este grupo y huyeron al principio ya regresaron, según United 24 Media. Pero si Putin decreta una movilización total, lo más probable es que ellos, junto con cientos de miles, si no es que millones más, intenten huir del país antes de sus inevitables llamados a filas. ¿Qué tan exitosos serán? Es una gran incógnita.
Rusia ya había sido sorprendida confiscando los pasaportes de algunos de sus funcionarios para evitar que huyeran en 2023, como informó Business Insider. Y no sería descabellado asumir que el Kremlin está preparando algún tipo de prohibición para emigrar para asegurar que la movilización de Putin sea exitosa. De nuevo, es una trampa. Los rusos se quedan, quizá forzados por el Kremlin, y son enviados a Ucrania, agravando la falta de mano de obra, o cientos de miles emigran y Putin logra el mismo resultado. Una economía interna devastada que no soporta la guerra que él mantiene. El costo para la economía rusa sigue aumentando. Sobre los costos, surge el segundo problema que sorprenderá a Putin y sus aliados del Kremlin. Movilizar a cientos de miles de soldados para la guerra en Ucrania implica gastar mucho en su preparación para el combate. Además, deben destacarse las dificultades financieras de Rusia. El déficit presupuestario ya superó lo previsto, y mantener a cientos de miles de efectivos movilizados implicaría gastos insostenibles, afirma el Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania. El servicio tiene razón. Cada soldado que Rusia moviliza para Ucrania tiene que recibir un sueldo. Quizás no obtengan los bonos por alistarse que reciben los soldados voluntarios, que llegan a casi $27,000, además del mínimo federal obligatorio de $4,500 en algunas regiones de Rusia. Cada soldado recibe salario mensual y necesita equipo. El dinero se usa en su entrenamiento y transporte. Con cientos de miles de reclutas movilizados, todo eso se va acumulando para un país que ya enfrenta dificultades para costear la guerra iniciada por Putin. Todo esto es parte de la zona letal en la que está Rusia. No puedes escapar de esa espiral. Con la movilización, el ejército ruso crece y su costo de mantenimiento aumenta. Sin embargo, la transformación económica de Putin impide cubrir estos costos. La producción no militar se desploma aún más a medida que la mano de obra necesaria para sostenerla es retirada. Los que se quedan atrás no llenan los vacíos existentes ni podrán hacerlo después. La escasez de mano de obra sigue empeorando. La movilización sería el fin de todo, pero no de la manera en que Putin lo imagina. Ahora está atrapado en una guerra que no puede darse el lujo de ganar ni de perder. Si la movilización le da lo que quiere en Ucrania, Rusia quedará como una sombra de lo que fue. Si no moviliza, Ucrania seguirá destruyendo lo que Rusia envíe y Putin perderá igual. Y lo peor para Putin es que sabe que todo esto se avecina. En Rusia hay una crisis profunda que se ha gestado por años, causada por Putin. Él lo sabe, está desesperado por arreglarlo, pero también sabe que no puede hacer nada al respecto, ya que cualquier camino que le queda solo empeora la crisis. Conoce la historia real del colapso de Rusia en nuestro video. Si te gustó este video, suscríbete a The Military Show para más análisis sobre el daño que Vladimir Putin causa a su país al intentar conquistar Ucrania. Gracias por vernos.